Continuamos con Colombia Genera 2021. Ahora pasamos al siguiente módulo denominado Diálogo Intercultural en medio de la pandemia. Para este espacio contamos con Daniel Palacios, ministro del Interior, Claudia Jiménez, directora ejecutiva de GEDIAM, Benjamín Mosquera, miembro ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, y el mayor Alcibiades Escue, exalcalde de Toribío, Cauca. La moderadora encargada es Miriam Méndez Montalvo, directora de Valiente es Dialogar. Doctora Méndez Montalvo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buen día para todos y muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, a su presidente, a Jaime Concha, a todo su equipo por esta invitación a esta 10ª versión de Colombia Genera, un espacio muy valioso de conversación, de discusión, de debate y de propuestas sobre políticas públicas en el sector minero energético del país, que además reúne a expertos de muy alto nivel y lo mismo que actores desde lo público, desde lo privado. Es todo un honor poder estar con ustedes hoy. En esta 10ª versión de Genera, en la cual vienen ustedes conversando sobre las perspectivas de reactivación económica del país, apalancada en el sector minero y en la transición energética, se nos ha dado esta fantástica oportunidad para hablar del diálogo intercultural y el valor del diálogo como parte de la apuesta en este sector. En este diálogo que tenemos hoy, ya lo mencionaban, tenemos un panel de lujo con el ministro del Interior, Daniel Palacios, con la doctora Claudia Jiménez Jaramillo, directora de el GEDIAM, que es el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, exministra de Estado, el alcalde mayor del pueblo Nasa, Alcibiades Escue, y Benjamín Mosquera, líder del Paro Cívico de Buenaventura. Nuestro panel va a hablar sobre la importancia del diálogo intercultural. El diálogo intercultural, ¿por qué? ¿Para qué? Y no solamente en el marco de este evento, sino de lo que le puede aportar al país en general. Como contexto, y antes de escuchar a los panelistas, me gustaría presentar 3 orientaciones o ideas para la conversación. La primera, el diálogo intercultural y el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades étnicas son propios de un régimen democrático y del Estado social de derecho, y por lo tanto son derechos reconocidos por el orden constitucional vigente en Colombia. La segunda, el enfoque intercultural permite una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos y de diferentes culturas en los territorios, siempre haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, desde la diversidad y la no discriminación, todo esto sustentado en nuestra Constitución Política de 1991, que reconoce que somos un país pluriétnico y multicultural. La tercera, las instituciones del Estado deben garantizar el derecho de las diferentes culturas a su pervivencia y a su desarrollo y a evitar que se imponga unas sobre otras. Sin embargo, en la actualidad, estos derechos no se encuentran plenamente garantizados y la falta de diálogo intercultural se ha constituido en una importante fuente de conflicto. Colombia, y con esta termino, requiere en este contexto una política pública de diálogo intercultural que armonice las relaciones entre las diferentes autoridades de los gobiernos central, regional y local, incluidas las autoridades étnicas, en torno al objetivo de crear un diálogo de alto nivel para que desde ahí se pueda llevar adelante la prevención, la gestión, el manejo de conflictos, pero sobre todo la construcción de políticas públicas que mejoren las condiciones
de todos los habitantes de nuestro territorio. Vamos entonces, habiendo hecho estas orientaciones iniciales sobre las cuales vamos a estar conversando, a dar paso a la primera intervención, que va a estar a cargo de la doctora Claudia Jiménez Jaramillo, que, como les decía, es directora de un grupo que se constituyó hace más de 6 años en Colombia, de diálogo entre opuestos, para presentarle al país visiones comunes sobre cómo pensar en la minería en nuestro país. Querida Claudia, gracias por estar aquí. La primera pregunta que te haría, y es, teniendo en cuenta el trabajo que viene haciendo el GEDIAM y las propuestas que le viene haciendo al país a lo largo de muchos años, si nos pudieras contar cuáles son las principales a efectos de esta conversación sobre el diálogo intercultural y qué eco, sobre todo, ha habido en el país acerca de ellas. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Saludos a mis compañeros de panel y muchísimas gracias a la ANDI por invitarnos a esta 10ª versión de Colombia Genera 2021. El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, el GEDIAM, tiene 3 principios básicos. Primero, acercarnos con respeto y empatía entre opuestos. Segundo, tramitar nuestras diferencias de opiniones a través de un diálogo informado. Y tercero, una capacidad de incidencia, que aquellos consensos a los que tan difícilmente llegamos se puedan volver realidad. En materia de diálogo intercultural, partimos entonces de un primer y básico consenso, y es el respeto por la interculturalidad y por la interetnia de Colombia. Es una realidad. El 13% aproximadamente de la población en nuestro país son comunidades étnicas y tienen una ocupación más o menos del 32% de nuestro territorio. Esto hace que haya una gran coincidencia entre muchos proyectos del sector minero energético en su conjunto con territorios ancestrales y que pertenecen a las comunidades o reservas que pertenecen a las comunidades étnicas. Nosotros hemos entonces dado un diálogo desde hace casi 7 años, Miriam, ya, que tiene que ver con minería y territorio. Y hemos hecho 4 propuestas específicas. La primera de ellas es que el país necesita con urgencia una política de diálogo intercultural. Las cifras de la magnitud de la población y del territorio en el que están presentes las comunidades étnicas así lo indican. Y es una política de diálogo intercultural integral. El diálogo en Colombia sobre intercultural se ha limitado al mecanismo de la consulta previa, que es un solo de los aspectos que tiene que ver con las comunidades étnicas. Y cerca de 13 entidades del Estado nacional, departamental o local tienen competencia para el tema. Entonces hemos hecho la propuesta de integrar un diálogo coherente, consistente y que incluya todas las aristas que tienen que ver con las comunidades étnicas, no solamente consultarlas en caso de que haya unos proyectos o actos que se vayan a realizar en sus territorios, sino satisfacer sus necesidades en salud, en educación, el respeto a su jurisdicción, cómo es el tema de la propiedad de sus tierras, etcétera, etcétera. Esa es la primera propuesta. La segunda, dentro de esa gran propuesta, a ella debería corresponder una institucionalidad. Hemos entonces propuesto desde hace ya algún tiempo la creación de la Agencia de Diálogo Intercultural, nuevamente en donde una de sus competencias sería la consulta previa, pero no la única. Y tendría entonces allí centralizada y unificada la capacidad de decisión del Estado relacionada con las comunidades étnicas, con una organización directiva colegiada, con toda la autonomía y la dependencia y que pudiese ser adscrita al Ministerio del Interior, que es dentro del gobierno nacional a quien corresponde el diálogo político con los diferentes grupos de interés de la nación. En tercer lugar, no se nos escapa que la consulta previa ha sido un mecanismo que ha aguantado el uso y el abuso. Creemos que es un derecho, el de la consulta previa, que requiere ser informado, que es el mecanismo para que
haya, digamos, una cierta armonía entre los territorios y los proyectos de gran envergadura que necesita el país. Pero no creemos que sea necesario un proyecto de ley. El GEDIAN siempre ha decidido y ha defendido que basta con que se llenen unas ciertas reglas explícitas que están haciendo hoy falta en el país y que esto perfectamente se puede hacer a través de pactos con las comunidades étnicas materializados en un acto administrativo de fácil expedición por parte del gobierno nacional. ¿Cuáles son aquellos temas que hacen falta? El determinar el alcance claramente definido de qué actividad o acto requiere la consulta previa. Una decisión estatal que autorice un plan, un programa o un proyecto con afectación directa en los territorios. Pero como el diablo está en los detalles, habrá que definir claramente qué es afectación directa y qué se entiende por territorios. También se debe establecer la oportunidad y las localidades correctas, con claridad. También debe quedar clarísimo que lo que establece el convenio del 169 de la OIT en cuanto a consulta previa es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad o una obligación que vincule a los empresarios o a las comunidades étnicas. El convenio 169 es una obligación cumplirlo para el Estado, luego es él el que debe liderar las consultas previas. También se propone el establecimiento de una preconsulta en donde se establecería un espacio, un tiempo y una habilitación del interlocutor. Se determinaría quiénes son las personas representativas y capacidades de las comunidades certificadas. El Estado se reservaría y ejercería su competencia para adoptar una decisión final y, en fin, hablamos de solo 3 casos excepcionales en los que la consulta previa se debería volver consentimiento previo, libre e informado, que son los 3 mismos casos que establece el convenio 169 de la OIT. Finalmente, la cuarta propuesta del GEDIAM ha sido establecer o lanzar una misión de ordenamiento territorial en donde los mecanismos administrativos como los POT, los planes de ordenamiento territorial, sean compatibles con lo que las comunidades étnicas llaman planes de vida, y allí entonces la realidad de la presencia de las comunidades étnicas en los territorios se compatibilizaría en términos de ordenamiento territorial, uso del suelo y del subsuelo con las expectativas y los mecanismos propios de las comunidades étnicas. Esas han sido las 4 propuestas lanzadas por el GEDIAM. Agoté mis 5 minutos, después puedo responder lo demás. Fantástico, Claudia. Muy claro y además muy valioso que el país conozca todos los que están reunidos en Genera en este momento de esas 4 propuestas que ha hecho el GEDIAM. Y quisiera pasar al mayor Alcibiades, fue exalcalde de Toribío, y hacerle una pregunta, mayor. Usted también es miembro del GEDIAM. Claudia cuenta 4 propuestas que han hecho actores que vienen de muy diversas perspectivas, incluso algunas opuestas sobre la minería, y pareciera que ha sido muy fácil. Y llegar a esas 4 propuestas, me imagino que no fue trabajo de un solo día. Si usted nos puede contar, sobre todo ahora, que el diálogo se hace tan necesario para el país, o por lo menos la evidencia de la necesidad está en el orden del día. ¿Cómo ha hecho el GEDIAM para construir esas propuestas, querido mayor? Y si usted también nos puede contar desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿qué balance hay en materia de diálogo intercultural en el país? ¿Qué tareas pendientes hay? Muchas gracias, mayor, por estar aquí desde Toribío. Bienvenido, adelante, por favor. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, a los demás colegas de elección. Yo creo 3 elementos que me parecen muy importantes. La primera es como que hay miedo para dialogar, hay temores para dialogar, interior de uno para poder luego cómo construir y ir generando confianza con el otro. Parece que ha sido un elemento que es muy, muy importante. Lo segundo,
es uno despojarse de los prejuicios. Prejuicios que le hacen daño a la persona y le hacen daño a la organización al interior, pero prejuicios que hacen daño y a los otros, diríamos, que están organizados. Creo que hay que despojarse de esos prejuicios, independiente de que vivamos en una guerra simbólica que nos afecta mucho al país y nos afecta mucho a la humanidad. Pero me parece que ese es un elemento que es muy importante. Y tercer elemento, saber escuchar. Yo creo que hay que escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al otro, digamos, un elemento muy importante para el grupo herediano. Entonces, cuando ya uno empieza a escuchar, créanme de verdad que hay unos aspectos que me parecen que eso nos ha generado grandeza individual, pero grandeza en el equipo. Inclusive se presentan dificultades, pero son dificultades que por esa grandeza uno ya las puede ir superando, puede ir buscando resolución a esas dificultades. Y a mí me parece, ese es un elemento que yo quisiera resaltar. Decirte ahora, Miriam, creo que un elemento que a mí me parece que ha sido muy fuerte y es muy fuerte en el GEDIAN es investigar. Investigar es conocer los sueños del otro, conocer los problemas que el otro se aqueja y a partir de esa investigación poder tener elementos que nos permitan de verdad identificar las diferencias, pero muchas veces los encuentros. Creo que ese ha sido un elemento que a mí me parece que es muy importante. Con la investigación uno alcanza un segundo elemento, que es el conocimiento. Entonces hay un conocimiento del tema. El otro actor tiene un conocimiento, tiene unas luces, lo proyecta, lo sueña cómo realizar. Pero cuando uno también empieza, el otro actor, el interlocutor conoce, va a encontrar que hay encuentros. Me parece que hay encuentros que son muy importantes tenerlo que encontrar y trabajar sobre eso. Se encuentra una resolución, unos caminos que, gracias Claudia, lo ha dicho muy bien. Para unos el tema de la consulta previa es un problema. Resulta que cuando se estudia juiciosamente, más que un problema, es una virtud, es una posibilidad de dialogar, de encontrarnos y de cómo buscar resolución. Creo que la tarea está en lo que hemos aprendido desde GEDIAN, en este diálogo intercultural, es cómo uno conjuntamente, entre diversos, busca una resolución para poder tratar de superar situaciones que creo que nos puede favorecer, nos favorece a los interesados. Hoy más que nunca el país necesita dialogar. Hoy más que nunca el país, los actores que están movilizados y los que están afectados requieren dialogar. Pero dialogar no con prejuicios, dialogar con conocimiento, con perspectiva de resolución, de buscar salidas. A mí me parece que ese es el elemento que yo quisiera traer como mensaje y como invitación, digamos, en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayor. Ahí vamos conociendo más internamente el GEDIAN, no solamente las propuestas sobre qué hacer, el qué, las acciones, pero también cómo lo han hecho. Usted mencionaba la confianza, despojarse de los prejuicios, de las máscaras que le ponemos a veces a los otros, saber escuchar y ver lo que parecen a veces como retos insuperables, como oportunidades. Ese llamado que usted hace de conocernos, de ponernos en el zapato del otro, de sentir empatía. Gracias por esas lecciones que creo que son absolutamente pertinentes para el país, no solamente en estos momentos, sino como bien lo dice el GEDIAN, el diálogo como una política pública de gestión del Estado. Pasemos ahora a Benjamín Mosquera, líder y miembro del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, un proceso de movilización social muy interesante que se ha dado desde este territorio de nuestro país y además miembro también del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia. Bienvenido, Benjamín.
Mi pregunta sería en esta primera intervención para ti, desde la perspectiva de las comunidades afrocolombianas, ¿la situación es parecida a los pueblos indígenas o existen necesidades puntuales, distintas, complementarias en materia de diálogo intercultural? Y sobre todo, ¿qué lecciones desde la experiencia del paro cívico de Buenaventura ha dejado los procesos de diálogo para el país, que sean pertinentes, obviamente, para esta conversación sobre diálogo intercultural en el contexto de la pandemia? Bienvenido, Benjamín. Todo un honor también tenerte con nosotros. Bueno, Miriam, muchas gracias a usted, gracias a la Andy, saludos a todos, en especial a los colegas del panel. Pues déjeme decirle que nosotros en el país necesitamos avanzar más en conocernos. Colombia es un país muy rico por su diversidad, tanto social, étnica, pero también como ecológica. Y a partir de lo que somos un potencial que no hemos sabido aprovechar. Yo creo que nosotros debemos darnos la oportunidad de seguirnos conociendo y no conocernos solo como personas, sino como pensamiento, como nación. Y toda esa diversidad convertirla en una riqueza, en un potencial del país. Y a partir de esa diversidad construir la visión de desarrollo compartido que queremos para todos, en el que todos tengamos la oportunidad. Y esa visión de desarrollo compartido solo se construye en la medida en que conversemos. Digamos, dialogar es una manera de conversar. Conversar es poner en el escenario el pensamiento del otro, la visión de futuro, lo que queremos construir. Nosotros hemos venido conversando, hemos venido dialogando a partir de lo que nos gusta, de que piense igual que nosotros, a partir de lo que queremos que se dé. Y le hemos puesto unas máscaras a los otros que piensan distinto que nosotros. Y a partir de esas máscaras le hemos hablado. Le decimos lo que creemos y lo que pensamos a partir de lo que el imaginario que hacemos de producto de esas máscaras. Pero cuando nos damos la oportunidad de entrar a dialogar, a conocernos, a compartir con él, a entender su visión y a pensar que él es una persona distinta, pero que es importante en manera de pensar, allí cambia nuestra percepción tanto de la persona como de lo que estamos pensando. Y a partir de ese pensamiento que construimos, producto de ese relacionamiento del diálogo, empezamos a encontrar más consensos que disensos. Como experiencia que tenemos a partir de lo que hemos aprendido en el movimiento del paro cívico, que recuerden que es un proceso que articula más de 280 organizaciones de diferentes tendencias, de diferentes orientaciones, de diferentes visiones, y un gran propósito y logro que hemos planteado es que hemos logrado que se confluya frente a un propósito común. Y ese propósito común es buscar el bienestar colectivo para todos, el bienestar donde todos tengamos, digamos, la posibilidad de avanzar en una visión de vida digna para el territorio. Entonces, hoy más que nunca, esa experiencia que hemos tenido tanto en las mesas de diálogo del movimiento cívico al interior de las organizaciones y también con el gobierno y otros actores con los que nos ha tocado interlocutar, ha valido la pena en el sentido de que permite que nos conozcamos y a partir de ahí identificarnos en los puntos comunes que son como la esencia realmente de estos procesos. Yo creo que hoy el país está perdiendo una gran oportunidad. Hoy el país está dejando pasar la gran oportunidad de conocer qué es lo que está pensando cada sector, cada actor, los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos, los campesinos, los otros sectores sociales. ¿Qué Colombia queremos para todos? Y a partir de esa Colombia que queremos para todos, entonces encontrar esos puntos para construir esa visión. Y en mi concepto, en mi manera de ver, por la experiencia que tengo, eso solo logramos a partir del diálogo. Colombia hoy más que nunca está llamada a dialogar, a darle esa importancia, a conversar con el otro, a conocer otras visiones, a conocer otras posturas, aún pensar que el no estar de acuerdo es una manera de estar de acuerdo. Yo no puedo necesariamente compartir lo que otros piensan si no estoy de acuerdo, pero respeto eso. Lo respeto, lo valoro y además de eso permito que respeten lo que yo estoy pensando a partir de una postura política o ideológica, lo que quiera construir. Pero lo que quiero resaltar un poco es que en todos estos escenarios que hoy están polarizando el país, la forma más eficaz para avanzar es que nos demos la oportunidad de conocernos, de conversar, de entender al otro, de construir puentes. De hecho, nosotros hoy como país diverso
podemos ser ejemplo de construcción de unidad a partir de la diversidad, partiendo de lo que somos y de la capacidad que podemos tener. Una situación que yo valoro mucho del GEDIAN es que, a pesar de que somos personas con pensamientos y tendencias distintas, nos disponemos a escucharnos, nos disponemos a conversar, y nos disponemos a conversar no solamente por oír al otro, sino por interpretar lo que él quiere decir, y a partir de esa interpretación que podemos construir conjuntamente para el propósito común que estamos construyendo. Entonces yo creo, Miriam, que hoy Colombia más que nunca tiene la obligación de que los actores que estamos en esta situación de movilidad y estamos propendiendo por una transformación social y una estructura más conveniente para el país, estamos obligados a sentarnos a conversar frente a lo que nos une, porque creo que son más los puntos que los unen que los que nos diferencian en el marco de lo que queremos para este país, que es tan enriquecedor para todos. Muchas gracias, a Benjamín Mosquera, por esa intervención, por ese llamado a la responsabilidad del diálogo como salida a los conflictos. Estamos viendo si es posible que nos acompañe el ministro del Interior, quien estaba programado para además tener esta conversación en el marco de Genera en el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que las bases del Plan Nacional de Desarrollo establecieron la formulación de la política para el diálogo social y la resolución pacífica de conflictos sociales como un norte para este gobierno. Sería muy importante conocer desde el gobierno nacional qué se está haciendo para hacer de esto una realidad para quienes apenas se logran sumar en estos momentos a la conversación. Un recuento breve. El GEDIAM le ha hecho al país 4 propuestas en materia de diálogo intercultural. Lo primero, la necesidad de que el diálogo social sea una política pública de Estado, no solamente una estrategia, una táctica, que ya vemos las limitaciones que esto puede tener, sino toda una política que permea la institucionalidad pública y le permita relacionarse con las comunidades. La necesidad y la importancia de tener institucionalidad, capacidad de recursos para hacerlo a través de una agencia de diálogo intercultural, otra propuesta que le ha hecho el GEDIAM al país. Sobre la consulta previa, la propuesta al GEDIAM de la no necesidad de una reglamentación necesariamente para avanzar en el ejercicio de este derecho fundamental, que además aclara el campo de juego para los actores que están en un territorio y que, como bien decía el mayor Alcibiades, se convierte en una oportunidad, y una misión de ordenamiento territorial que sea focalizada, que sea progresiva y con pilotos, y que pueda también ayudar a despejar el camino cuando haya proyectos minero-energéticos, en este caso de minería, al tratarse el GEDIAM de un grupo que habla y conversa sobre la minería. El mayor Alcibiades nos cuenta la importancia del diálogo, de generar confianza, de despojarse de los prejuicios y de investigar y de conocer al otro. Y Benjamín Mosquera de la obligación de encontrar caminos a través del diálogo social. Y pasando a la segunda ronda, y conectando con esta obligación que Benjamín con este llamado a ver el diálogo como una obligación, quisiera aprovechar a este grupo de panelistas para preguntarles, en el momento actual, y sabiendo que el diálogo debe ser un tema estructural y no un tema coyuntural, pero dado la situación del país, ¿qué lecciones les ha dejado a ustedes la crisis en las últimas semanas en torno a lo que el país debe hacer para prevenir y gestionar estas conflictividades? ¿Qué puntos comunes ven ustedes, teniendo en cuenta pues, que hay diferentes perspectivas y que todas ellas hay que tenerlas en cuenta, pero qué propuestas podrían ustedes, desde la experiencia
como actores que han construido espacios de diálogo y han hecho propuestas a través de las mismas, ¿qué le pueden ustedes recomendar al país? La misma pregunta para cada uno de ustedes, Claudia, Mayor Alcibiades y Benjamín. Por favor, adelante, Claudia. Gracias. El mensaje está clarísimo, Miriam y colegas. Sin perjuicio de la necesidad del ejercicio legítimo de la autoridad en una democracia y en un Estado de Derecho, en el que la fuerza pública debe tener el monopolio de la fuerza, perdón por la redundancia, la alternativa de buscar una construcción conjunta de una visión de país compartido es absoluta y totalmente evidente. A través del diálogo. Y cuando se dice que sea a través del diálogo, es no a la violencia, un definitivo no a la violencia. Un diálogo que sea permanente y coordinado, no coyuntural e intermitente y completa y desarticulado como suele suceder. Se requiere entonces una clara voluntad de condenar la violencia, de tramitar las diferencias a través de un diálogo que sea permanente, que es el que permite desactivar oportunamente estos malestares que lógicamente y naturalmente se van acumulando en una sociedad, que sea de manera coordinada con el gobierno nacional. Lo vimos en Cali, es fundamental la presencia oportuna tanto del gobierno nacional como del departamental y el local, debidamente articulados y coordinados. Que se trate de un diálogo empático, que sea respetuoso de las convicciones diferentes y que se interese realmente en entender lo que decía ahora Benjamín, cómo es que cada grupo humano de los tantos que habitamos el país se aproxima a una problemática determinada, en un gesto genuino, en una actitud mental y espiritual de respeto y de interés real por querer entender cómo es la manera diferente de aproximarse a las cosas en un territorio en el que debemos convivir todos armónica y pacíficamente y poder resolver de manera conjunta el buscar esos consensos y construir. Esto es una diferencia muy importante. No solo es dialogar, no solo es escuchar, es construir conjuntamente esa visión compartida, que todos nos identifiquemos con el resultado final, no que escuche y después opina o manifiesto y después usted me dice qué opina. No, es construir de manera conjunta a partir de esos puntos que nos unen, que son muchos más de los que creemos. Realmente son muchos más de los que creemos cuando nos sentamos con esa convicción. Y finalmente, que de ese diálogo salga algo que se cumpla, para evitar las frustraciones pasadas, que se le haga seguimiento. Y si es un diálogo permanente, pues se va a permitir hacerle seguimiento y evitar la frustración de haber sido asaltado en su buena fe, como suele suceder. Muchas gracias, Claudia, por ese llamado a ese diálogo intercultural, permanente y sobre todo efectivo, que produzca acciones que transforman las realidades que están afrontando todos los habitantes en el territorio en pos de un beneficio común. Mayor Alcibiades, ¿qué recomendaciones? ¿Cómo se puede hacer todo esto desde la visión de los pueblos indígenas? Ustedes que tienen tanta sabiduría ancestral, Mayor, ¿cuáles son sus orientaciones en esta materia? ¿Qué lecciones en relación a lo que está pasando hoy en día? Bueno, primero yo lo que encontramos es prácticamente que hay unas causas que nos están afectando rotundamente no solo a los grupos étnicos, sino a la mayoría de la población colombiana. Hay unas causas. Yo creo que unas más estudiadas que otras. Esas causas han venido generando problemas y la expresión de estos días es ese cúmulo, ese acumulado de problemas que
ha resaltado en acciones que de verdad afectan, digamos, a la tranquilidad del país, pero pues ha sido seguramente la manera de expresarlo y de hacerse sentir. Pues a mí me parece que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A mí me parece en el siguiente sentido, es sentarnos a discutir a esa resolución. En Colombia no tenemos a Gandhi, ni vamos a tener a Martin Luther King, bueno, no vamos a tener a otros. Si no hay un liderazgo, la pregunta es, si no hay un liderazgo, es posible, yo me estoy preguntando, o más bien invito, es posible que plataformas como el GEDIAN, o plataformas como el Diálogo Social, o Valientes Dialogar, o otras plataformas, lideren para convocar a un pacto nacional, para tratar esas causas, esos problemas, buscarle una resolución. Porque no, si el gobierno es el responsable en tratar de atender, pero si tenemos alguna ausencia, nosotros también somos Estado. Como Estado no podemos convocar. Yo invitaría al sector empresarial, al sector minero, a los grupos étnicos. Hombre, jalonemos invitemos, convoquemos a debatir estos problemas para en esos problemas generar pactos, un pacto nacional con una agenda de esos problemas que están, o pactos regionales, porque también hay una heterogeneidad política y económica. Entonces, vemos eso no como un problema, sino como una fortaleza, como una condición que nos permite, totalmente de acuerdo con Claudia, con Benjamín, hay que construir. Construyámoslo en la diferencia, y lo que no nos podamos poner de acuerdo, pues hombre, también va a ser parte de una agenda que posteriormente lo tenemos que ir construyendo. A mí me parece que esa es la esencia. Entonces, mi invitación es disposición, predisposición, decisión para entrar a dialogar y buscar cómo mediar, cómo evitar la agudización de violencias o de seguramente de los analistas políticos de este país diciendo, no, evitar una conmoción interior o una guerra civil. Eso no nos construye, no nos sirve en este momento al país, en la crisis en la que estamos viendo. Pues, si aquí hay gente estudiada, aquí está la academia, están los intelectuales, sectores empresariales, grupos étnicos, encontrémonos y construyamos algo, atrevámonos a liderar a este país y a construir este país. En invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayor, por esa invitación. A todos los actores, entiendo que usted está diciendo que esto no es un solo desafío del gobierno, esto es un desafío de la sociedad y que todos tenemos una responsabilidad, que hay experiencias como el GEDIAM, como Valientes Dialogar, como muchas otras que desde muchos lugares están tratando de aportar, y esas habrá que tenerlas en cuenta, y estoy segura que estarán aportando, pero también a cada sector le corresponde su responsabilidad y que no podemos ser inferiores o dejar de lado esa responsabilidad o dejarle esa tarea a otros, que es un momento de liderazgo y un liderazgo para cada uno. Y en esa idea me gustaría mucho, entonces, puntualizar la pregunta para Benjamín y preguntarle cómo, si bien se necesita un pacto nacional, lo que estamos viendo en el país es obviamente muchas realidades territoriales diversas que todavía estamos tratando de comprender en su conjunto. Cómo concertar desde lo territorial, cómo además, o sea, qué ejemplos, qué sabiduría hay desde ese nivel para empezar a desenudar todo este problema, y cómo compatibilizar esta necesidad de concertar reformas, de construir acuerdos con, obviamente, mantener el orden, con mantener la posibilidad del ejercicio de todos los derechos en el territorio de la misma manera, no solamente el de la protesta, que es un derecho fundamental, pero también los derechos al transporte, la alimentación, la salud, etcétera. ¿Cómo
cómo construir las reformas, cómo hacer esa concertación desde lo local, desde lo territorial, cuando además se están expresando esas realidades que ponen en pugna el ejercicio de derechos. ¿Qué experiencia, qué nos puede recomendar? Gracias, Benjamín. Adelante, por favor. Bueno, Miriam, gracias por las preguntas. No, yo creo que a partir de la experiencia que estamos viviendo, nosotros nos toca empezar a entender la realidad del país, como decía hace un rato. Colombia no es un país homogéneo, Colombia es un país diverso, y de hecho lo dice el artículo 7º de la Constitución. Si partimos de esa realidad, entonces sabemos que el trato a cada situación es distinta, dependiendo de la región y dependiendo de las condiciones del entorno. Yo creo que una forma de avanzar en tramitar todas estas dificultades, estas conflictividades que se nos presentan es habilitando los espacios de diálogo, habilitando las mesas de concertación, las mesas donde podamos construir la visión compartida de lo que está pasando. Por ejemplo, para el país hoy es súper necesario avanzar en una reforma tributaria. Eso es una necesidad del país. Para el país hoy es súper necesario avanzar en una reforma a la salud. El esquema de salud que tenemos hoy no responde a la realidad que tenemos en Colombia. Eso hay que avanzar en una reforma. La dificultad donde la veo es cómo se quiere hacer desde una sola mirada. Cómo hacer una propuesta de reforma desde lo que yo creo y lo que pienso, sin tener en cuenta las otras posturas, las otras miradas. Cómo poner a conciliar esas miradas. Aquí tenemos varios temas que tenemos que conversar. El tema de la gestión ambiental en el país, el tema de la descentralización, la misma discusión que está en la mesa del modelo económico. Esos son temas que son necesarios abordar desde una postura nacional, pero el tema es que hay que habilitar los espacios de diálogo. Y yo le llamo conversación porque es que la palabra diálogo está como tan desgastada que no se le ha prestado atención. Entonces conversemos sobre esos temas y conversemos sobre la óptica de las realidades que tenemos en el país. ¿Qué piensan las comunidades indígenas hoy del modelo de salud, del modelo económico, de los temas ambientales? ¿Qué piensan las comunidades negras? ¿Qué piensan los campesinos? ¿Qué piensa el resto del sector de la sociedad, los empresarios? ¿Qué piensa el gobierno? O sea, yo creo que aquí nos estamos enfrascando en que, porque hoy hay una mirada de lo central y se quiere imponer, y eso genera ese nivel de roce, y que como no hay otra forma de hacerse sentir de manera pacífica, hoy se establecen los puntos de encuentro en las vías para que la gente, a partir de recrear la cultura, de las expresiones artísticas, de todas las actividades, las expresiones que tiene la comunidad, hacer sentir su inconformidad por esos esquemas o esos modelos que están imperando hoy en el país, que responden a un sector pero no responden a otro. Entonces yo sí creo, Miriam, que estamos perdiendo momentos valiosos, por ejemplo, del tema de la reforma, si hubiésemos agotado un espacio de concertación y diálogo con los actores que de alguna manera son afectados de una u otra forma con este tipo de decisiones que se toman. Entonces, nuevamente caemos en el punto de que hay la necesidad de que, aunque en el plan de desarrollo existe una política nacional de diálogo para tramitar los temas que son de trascendencia nacional. Y entender que no son temas de gobierno, es un tema de interés solo del gobierno, es un tema de interés de toda la sociedad colombiana, y que todos estamos llamados a conocer y a aportar desde sus expresiones lo que creemos que debe ser bien para el país, no para la persona ni para el sector, para el país, donde todos nos sintamos recogidos. Por eso yo sigo teniendo la postura frente a lo que venimos construyendo, y es que nosotros necesitamos avanzar en una visión de desarrollo y una visión de país, de manera que entendamos que es una visión compartida, donde todos nos sintamos recogidos y representados. Y en todos estos temas que salen, que ahondan estas conflictividades, vuelve a salir la inconformidad de que no se tiene en cuenta mi manera de pensar. Las comunidades indígenas tienen unos planes de vida, las comunidades negras tenemos unos planes de desarrollo, unos planes de vida que no están incorporados ni se reflejan en las políticas del Plan de Desarrollo Nacional, por ejemplo. Eso por poner ejemplo de cosas que creemos que deben confluir, y desde los gobiernos territoriales, distritales o locales, los gobiernos regionales o departamentales y el gobierno nacional, tiene que haber esa capacidad de entender esa visión y esa forma de pensar que articule a todos los actores que están en el territorio. Yo creo que en Colombia hoy, con una política de diálogo que escuche, que entienda y que construya a partir de esa escucha y de esa diferencia, podemos ser, digamos, un ente
de resolución de conflictos pacíficamente mediante la acción y la participación que garantice la visión de los actores que están en el territorio participando de alguna manera en esta situación. Creo, Miriam, que la clave aquí es el diálogo. La clave es conversar. La clave es entender al otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Hemos venido escuchando este llamado y esta propuesta, esta invitación que le hacen Claudia Jiménez, Alcibiades Escue, Benjamín Mosquera, líderes en diferentes ámbitos de la vida nacional y local, pero todos miembros del grupo de diálogo minero, para que el diálogo sea esa herramienta que ayude a armonizar las relaciones entre los actores, especialmente a nivel territorial, para que ese diálogo no solamente sea en aquellos casos donde se requiere para viabilizar un proyecto a través del ejercicio del derecho fundamental a la consulta libre, previa e informada, pero también como política pública de Estado que le permita al Estado gestionar su actuación. Hemos hablado y hemos escuchado el llamado, la invitación, la reflexión de ellos para que entendamos el territorio desde una perspectiva intercultural, interétnica, que integre las visiones que hay desde el sector público, desde las comunidades étnicas, campesinas, para quienes el territorio es garantía esencial para su existencia y su supervivencia física y cultural, pero también de la necesidad de entender la visión del territorio desde otros actores, como los del sector privado, para quienes el territorio es un factor de producción, que incluye obviamente los recursos naturales necesarios para la obtención de esos bienes y servicios. También hemos escuchado de la necesidad de que las instituciones jueguen aquí un rol fundamental. Todos han dicho, Claudia en particular, cómo la falta de información o la ausencia de información impide tomar decisiones oportunas que puedan además ayudar a que se estructuren proyectos, buenos proyectos y además su seguimiento. También hemos escuchado cómo la falta de coordinación y de claridad institucional, donde a veces llegan diferentes actores del Estado en el territorio con agendas que pueden ser contradictorias y que obviamente complejizan los procesos de llevar a cabo proyectos. Hemos escuchado también un llamado para que el sector minero energético también tenga su política de diálogo intercultural. El Ministerio tiene, de Minas y Energía tiene una estrategia que además ha sido actualizada recientemente en abril, pero entiendo que el llamado es para que el diálogo sea una política pública y sobre todo hemos escuchado el llamado para que el diálogo sea efectivo. No solamente es importante generar confianza, tender puentes, resignificar al otro, reconocerlo, quitar prejuicios, sino que ese proceso derive en acciones concretas que conduzcan a resultados positivos, y esto obviamente requiere de capacidades, de recursos, de metodologías. Habiendo escuchado todo esto y sobre todo de esa oportunidad que todos identifican para que en estos momentos utilizamos el diálogo para construir una visión de país desde muchas perspectivas y además abordemos los problemas fundamentales y les vayamos encontrando solución, como mencionaban Benjamín, en el tema tributario, en el tema fiscal, en el tema de salud, solamente para recordar algunos. Y ya teniendo en cuenta que debemos cerrar, quería pedirle a cada uno de ustedes que nos pueda dar un mensaje final en versión trino. ¿Qué llamado, qué mensaje adicional le podemos hacer al país? Entiendo que todos han dicho que hay que escuchar. Esa es una reflexión que me queda de esta conversación. Así que les dejo la oportunidad y les doy las gracias por todo el trabajo que vienen haciendo para contribuir a que el diálogo sea la manera de resolver los conflictos de nuestro país, para que el diálogo se imponga a la violencia y para que desde el diálogo podamos construir entre todos. Muchas gracias.
y los dejo entonces, si quieren, para cambiar en el orden. Benjamín, empecemos contigo ahora. El primero mensaje final de reflexión para este maravilloso escenario de Genera Colombia, versión del 2021, que nos da la oportunidad de hablar de este tema aquí hoy. Nuevamente, muchas gracias a la Andy. Benjamín, tu trino, luego el mayor Alcibiades y Claudia, por favor, tú para el cierre. Ok, muchas gracias, Miriam. No, yo creo que mi mensaje final es que nosotros como colombianos nos dispongamos a escucharnos, nos dispongamos a reconocer al otro como diferente pero importante, nos dispongamos a atender puentes y a construir sobre la base de la diversidad. Y un mensaje final es rechazo total a todos los temas de violencia, de vandalismo y de asesinatos, venga de donde venga, porque nosotros como colombianos tenemos que construir a partir del diálogo y a partir de la diferencia. Mayor Alcibiades, gracias, Benja. Mayor Alcibiades, Mi ¿nos escucha? invitación es mi invitación es a conversar con franqueza, a poner los problemas sobre la mesa y me parece que eso es muy importante. Eso nos debe generar una gran oportunidad. Ahí vamos a mirar la personalidad de cada uno de los actores, me parece muy importante, pero sobre todo con el propósito de construir de manera respetuosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayor. Claudia, tú, para el cierre con broche de oro. Tipo A trino. propósito de minería y... Sí a la construcción de una visión compartida de país, no a la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y hasta pronto, esperamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias a todos por sus valiosos aportes.